disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Ustedes ahora tienen el pollo en sus manos. Ese pollo lo tienen en sus manos. O ustedes lo entregan vivo, o ustedes lo entregan muerto, o ustedes lo absuelven, o ustedes lo condenan. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por mayoría, resuelve condenar a José Pedro Castillo Terrones como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión, y como tal se le impone al sentenciado 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Condenar a Betsy Bexabé Chávez Chino como coautora del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión, y como tal se le impone a la sentenciada 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Condenar a Aníbal Torres Vázquez como coautor del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración para una rebelión. Como tal se le impone al sentenciado 6 años y 6 meses de pena privativa de libertad de carácter efectivo. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva y entonces hoy ya tenemos a 4 presidentes sentenciados. Solo faltaba Pedro Castillo, así que no sé qué van a tener que hacer en Barbadillo, pero imagino una gran ampliación porque es la cárcel presidencial y sí, no sabemos cómo irán los procesos de Dina Boluarte, pero podría también convertirse en la habitante, huésped, inquilina, como quieran ustedes llamarla, de esta cárcel que es una deshonra para el Estado peruano. ¿Se ha hecho justicia? Sí, se ha hecho justicia, porque ningún payaso que esté en Palacio de Gobierno puede dar un golpe de Estado. Ni siquiera puede conspirar para dar un golpe de Estado. Estamos hartos de los golpes de Estado. Hemos vivido demasiados golpes militares en nuestra historia republicana. Por supuesto que hemos tenido autogolpes, como el de Alberto Fujimori. Hemos tenido cierres de Congreso, como el de Vizcarra, y basta. Este me parece un muy buen estate quieto. Este señor, Pedro Castillo, creo que o estaba fumado o sabe Dios qué, pero yo ya no entiendo a esta gente política, porque por un lado Martín Vizcarra es un sujeto cuyo cinismo lo pinta de cuerpo entero, y por otro lado no sé a qué juega Pedro Castillo, se reía, hacía unas caras de burla. En serio, no termino de entender a este hombre que se hace a la víctima, ¿no? Miren eso, ¿qué es esto? Llámame, ¿qué le pasa a Pedro Castillo? Además, para la izquierda más bruta y achorada de América Latina, él es un presidente secuestrado. Es divertido porque ayer Salas llamaba a la generación Z para salir a marchar por Vizcarra. No ha salido, pero ni una pulga, ¿no? Ni siquiera Salas ha salido. O sea, un tetelemeque, pues, ¿no? Francamente, la gente política que se arrastra, no sé hasta dónde va a llegar, y hoy día toda la izquierda está llorando, ¿no?, por Pedro Castillo, porque claro, son en efecto, al final del día, son unos golpistas, quieren su asamblea constituyente como de lugar, y el Poder Judicial ha dicho que no, que así no es la cosa, no lo han sentenciado por rebelión. Varios abogados penalistas decían que no calzaba ese delito. Los han sentenciado por conspiración para la rebelión. Y me parece muy bien que se hayan puesto los pantalones para decirle al pueblo peruano que no vamos a permitir que nadie, ni en su sano juicio, ni con agua racimada, ni taimado, ni mareado, como querían decir que estaba Pedro Castillo, pueden pretender cerrar el Congreso, pueden pretender tomar el Ministerio Público y tratar de instalar su Asamblea Constituyente, que solo en sus sueños se va a poder realizar. Pedro Castillo, 11 años, 5 meses y 15 días. Por supuesto que hay una apelación. Yo creo que en la segunda instancia se va a recontraconfirmar esta sentencia. Pero lo que ha dispuesto el Poder Judicial es para Betsy Chávez 11 años, 5 meses y 15 días. Ya hay un pedido de la Interpol de detención internacional. Ella sigue encerrada, ¿no? Como buena prófuga que es, en la Embajada Mexicana.
usando de manera perversa y malsana la figura de asilo político. Ella se cree una perseguida política. Willy Huerta y Aníbal Torres también han sido sentenciados. El exministro del Interior a 11 años, 5 meses y 15 días, hace una pena suspendida. Se está esperando la sentencia de la segunda instancia para meterlo a la cárcel. Y Aníbal Torres, el muchachito tonto, según él, el que quería ríos de sangre, según él, el prepotente, ¿no? El que nos insultaba todo el día, 6 años y 8 meses. Hoy día también ha insultado a un periodista de Frecuencia Latina. Y vamos a ver qué dice la segunda instancia, pero los 4 han sido sentenciados por haber cometido el delito de conspiración para la rebelión en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Hace 3 años sucedió todo esto y vamos a escuchar de inmediato lo que dice el ex primer ministro, ¿no? Luego el asesor político de Vizcarra, iba a decir, de Pedro Castillo, casi pintados por la misma, cortados por la misma tijera, igual de cínicos, pero recordemos que cuando Betsy Castillo era la primera ministra y Pedro Castillo lee el golpe de Estado, según ellos su proclama ideológica, quien estaba al costado era Aníbal Torres y no lo impidió. Así que no te hagas, Aníbal Torres. Ningún periodista es la ley. No, la ley te la ha cantado, te vas a ir preso. Y bien preso vas a estar. Y luego quiero seguir escuchando todos tus insultos, porque, bueno, la gente dirá, es mayor, es la edad. Discúlpenme, no hay ninguna excusa. Yo conozco a mucha gente mayor, respetuosa, familiares, ancianos, que jamás se comportarían como este sujeto cínico, perverso, fanático, y por supuesto una metralleta de insultos para la prensa peruana, ¿no? Aquí está lo que dijo en cuanto conoció su sentencia. Así que ¿para qué quieren ya que yo declare aquí? ¿Para que deformen mi declaración? No, no. Para la Corte Suprema ha dicho de que usted ha participado en el mensaje que dio Pedro Castillo y que se elaboró el 6 de diciembre. Ya, calla, ¿qué canal eres tú? Terminando la pregunta, señor Torres. ¿Ah? No, la pregunta. no, a ti no te voy a contestar. Tú no eres un periodista decente. Tú eres de esto, de eso, de esa porquería. De esa porquería, de eso eres. Estamos haciendo la pregunta en lugar de responder está agrediendo. Ya, no estoy agrediendo. No es los que están agrediendo es la prensa golpista. Eso. Ya, te das de delicadito. Y tú cuando insultas, tú cuando mientes en tu televisión. ¿Va a cumplir con las restricciones que ha impuesto el tribunal? ¿Va a cumplir con lo que ha impuesto el tribunal? Señorita, no hay una sentencia definitiva. No hay. Váyanse a difundir eso, difundan todo lo que quieren. Yo estoy libre. Qué malcriado, ¿no? ¿Saben? Y el que estaba insultando a la prensa, el que estaba diciendo todas esas palabrotas, no era su chofer, era su hijo. Marcos o Marco Torres, ¿no? El que nos ha... Aníbal Torres cree, ¿no? Ah, tú, porquería, ¿no? Así le decía al reportero de Latina, ¿no? Tú que dices, no, el que hizo eso con el Perú fue usted, señor. El que sembró un mensaje de odio, de división, el que dijo que tenían que caer ríos de sangre, ¿no? Cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado, fue usted, señor Aníbal Torres. Yo no lo voy a insultar, porque para empezar, usted sabe lo que ha hecho. Estos exabruptos, estos arrebatos coléricos, ¿no? Coger y recoger adjetivos negativos para la prensa pinta de cuerpo entero a este hombre que jamás debió ser primer ministro. Pero todo esto, señores, es lo que nos dio
Vladimir Cerrón. Nunca lo olviden, porque Vladimir Cerrón plantó a Pedro Castillo solo porque había sido dirigente de la huelga del SUTEP, que casi le hace perder el año escolar en el gobierno de Kuczynski. Por supuesto, en cuanto subió Pedro Castillo, consideró que un casi héroe de la patria era este señor, que más fanático, ideologizado y ciego no puede ser. ¿Y qué hizo? Empezó a insultar. ¿A quiénes? A los periodistas y al pueblo peruano. Felizmente, Aníbal Torres, no te salió tu plan. Felizmente, nunca hemos presenciado ríos de sangre como querías, porque lo que él quería era una guerra civil. Sí lamento muchísimo todas las muertes que hubo durante el ascenso de la señora Boluarte, que para pena de todos resultó una frívola, una política insensible, que en lugar de reivindicarse y dar la vuelta a la tuerca más ignorante, mediocre que ha gobernado, como es el gobierno de Castillo con toda esta gentuza, en lugar de eso empezó a tener el síndrome de la muñeca vacía y a querer relojes y cirugías y se arregló la cara. Ya está bien. Todos ellos son una pesadilla. Me acuerdo clarito cómo gritaba Pedro Castillo. Me acuerdo puedo estar repitiendo todo lo que gritaba Betsy Chávez cuando Pedro Castillo fue encarcelado, cómo este señor llamaba a la insurgencia, a la rebelión, a que el Perú saliera y que se matara a todo el mundo, ¿no? Bueno, es verdad, esta es una primera instancia, pero usted no está libre. Usted no está libre porque, para empezar, usted tiene comparecencia. Usted no se puede mover libremente porque tiene que acudir al juzgado. Así que no mienta. Y en la segunda instancia, señor Aníbal Torres, usted se va a ir preso con sentencia firme. ¿Por qué no está libre? Porque según el nuevo código, si a una persona se ha portado bien durante el proceso y patatín patatán, bueno, antes de recibir la sentencia en segunda instancia, puede hacerlo en comparecencia. Solo eso. Pero él no es inocente, hoy día ha sido declarado culpable y en segunda instancia lo vamos a ver preso. Y eso, de verdad espero ese día. No porque le desee la cárcel. Yo he dicho, yo no le deseo la cárcel a nadie. Pero él ha sido una persona, un bufón, que se ha burlado y que nos ha menospreciado como ciudadanos. Y hoy día ha seguido haciéndolo. Y el hijo que ha tenido la osadía de gritar groserías a todos los periodistas, bueno, ¿qué le puedo decir? De tal palo, tal astilla. Nada más. Quien está hoy en el programa y con quien queremos ver un informe de la caída de los últimos presidentes, de los últimos políticos que han llegado a Palacio, es el almirante José Cueto, el congresista de Honor y Democracia. El almirante Cueto, además, ha presidido una comisión muy importante como es la Comisión de Inteligencia, pero permítanme, antes de entrevistarlo y de plantearle el cuestionario que tengo para él, bueno, pues ofrecerle mis condolencias, un abrazo, quiero darle un abrazo solidario al almirante Cueto porque sé que su esposa murió, lo siento mucho. Gracias, Milagro. Y bueno, no hay mucho más que decir, solo eso. No, muchas gracias, buenas noches. Que lo siento mucho, señor. Gracias. Almirante Cueto, usted ha sido un congresista y bueno, como buen almirante, como buen miembro de la Marina de Guerra del Perú, que levantó la voz desde el principio contra los intentos golpistas, contra los intentos de Pedro Castillo de hacer una asamblea constituyente, lo recuerdo también. ¿Qué piensa hoy, almirante Cueto, después de todo lo que hemos visto, de esta sentencia firme? Por supuesto, falta la segunda instancia, pero Pedro Castillo ya ha sido condenado a 11 años, 5 meses y 15 días. Mira, lo primero que tengo que rescatar, si se puede rescatar algo, es la vergüenza nacional que nos están haciendo pasar, no solo él, todos los presidentes que han pasado por los diferentes gobiernos que estén terminando en Barbadillo. Es realmente una vergüenza para el país y es una llamada de atención a todos nosotros para que de una vez, y Dios nos escuche, podamos aprender a votar. Porque todo esto pasa en parte, no digo que sea una culpa generalizada, pero nosotros los ciudadanos tenemos que aprender a votar. No podemos llevar
este tipo de gente a gobernarnos, como tampoco no debemos llevar gente que no da la talla en un Congreso tan maltratado y tan vilipendiado por la prensa primeramente, pero también dentro de nosotros, que todas las semanas o casi todas las semanas nos llevamos alguna sorpresa de alguno que la prensa se encarga de descubrir tal o cual irregularidad, por no decir ilegalidades, ¿no? ¿Este quinquenio le ha dado vergüenza? Me ha dado una decepción total, porque, a ver, no es solamente el pésimo gobierno que hemos tenido con esta dupla, que para empezar, acá agarramos también al sistema electoral, porque jamás debieron estar. Exacto. Jamás porque eso lo permitió Salas Arenas. Salas Arenas lo permitió y ahí vino toda la debacle, o continuó parte de la debacle que ya venía de años atrás, ¿no? Pero finalmente es lo que había y es con lo cual hemos tenido que enfrentarnos, ¿no? No solo en el Congreso, sino, como tú bien dices, desde que empezó esto, ¿no? El señor Castillo todavía le falta, no solo que le ratifiquen la condena, para mí poca, ahora falta, esto ha sido conspiración, falta ahora realmente la rebelión o la subversión que trató de hacer, no llegó porque no tuvo el respaldo. Porque los militares con Gómez de la Torre al mando... La Fuerza Armada y la Policía Nacional no se plegó, no se plegó, y ningún golpe de Estado en el mundo funciona si no está plegada la Fuerza Armada y la Policía Nacional, o las fuerzas del orden en general. Le fallaron los cálculos, tuvieron un error, como fuere. La cosa de que este señor, que sí dio que fue un intento de golpe, mucha gente no sabe, la palabra de un presidente como la de un premier tiene validez internacional ante cualquier instancia. Por eso que una época cuando él da el discurso, acuérdate, al señor Rincón, y dice, sí, vamos a la salida al mar y todo, y eso fue una traición a la patria, porque fue una traición a la patria, nuestro Congreso finalmente no lo vacó por eso, ¿no? Y me acuerdo que hay un grupo de... Pero sí me acuerdo cuando quiso darle mar a Bolivia. Así es. Y se le denunció. Un grupo de peruanos. Yo me plegué a esa denuncia y fuimos a la denuncia, que finalmente no tuvo eco en votos final para poderlo vacar. Pero de ahí vino varias cosas más, ¿no? Y la gente no se debe olvidar, como tú bien has señalado, que este señor Torres era uno de los principales, junto con Castillo, que se paseó por en sus consejos de ministros descentralizados. Así es, por todo el solamente Perú, asusando a la gente, sembrando odio, preparando el terreno que desencadenó el día que trató de dar el golpe de Estado. Porque ya eso lo había preparado él ya. Porque ahora incluso yo entiendo que Torres Caro, el nuevo abogado que ha estado en el Parlamento y que los ha insultado a ustedes, quiera instalar la narrativa del pobre campesino rural que tiene una cosmovisión. Esas son tonterías. Aquí este hombre era... trataron con Toledo, que no, el pobre... Claro, sí, por favor. Esa narrativa ya la gente ya debe estar cansada de eso. Porque ojalá realmente hubiéramos tenido un presidente que viene de abajo y que, como en otros sitios en el mundo, han resultado ser personas por lo menos honestas, por lo menos que tengan criterio. No, nadie le pide que sea pues un erudito, que tenga títulos, maestrías, pero una persona honesta y con principios se rodea de buena gente. Pero una persona que ame el Perú, ¿no? Además de la honestidad, yo creo que... Principalmente. Y que sienta el honor de llevar la banda presidencial. Es un honor, realmente. Es un honor tratar de estar delante de la carreta y no atrás, para sacar adelante un país. Es un honor. Eso es realmente lo que se llama servicio a la patria. Porque no es que si tú vas a ir para tratar de ganar plata de la manera que fuera, como hicieron ellos, para eso tú no te debes ni siquiera presentar o intentar, salvo que, como desgraciadamente sucede todavía, mucha gente entra a la política o a las entidades del Estado para tratar de ganar dinero. Y esa no es la función de un funcionario. Nunca más pobres en un país rico fue el lema de campaña de Pedro Castillo, un lema que lo está rehusando, reinstalando en el imaginario Vladimir Cerrón, que dice que ahora es la revancha, tiene la osadía de decirnos que ahora tenemos que votar por él porque antes no lo dejaron. Bueno, Rubén Tovar ha preparado un informe sobre la última caída de todos los
presidentes recientes y queremos, por supuesto, escuchar la opinión del congresista Cueto. Adelante. En ningún país de la región ocurre lo que pasa en el Perú. Aquí, casi todos los presidentes que hemos elegido en los últimos 25 años han terminado investigados y condenados. No me siento Puede pensar. para nada. ¿Miro Montesinos fue un corrupto para usted? Bueno, al final lo mareó el dinero. Esta semana, un político de figura alargada, lengua afilada, capaz de escuchar por todos lados, camaleónico y de sangre fría, está tras las rejas, pero antes repitió ser inocente en sus últimas horas en libertad. ¿Hay espacio para el arrepentimiento? No. Algunos, literalmente, acabaron saliendo desalojados del poder, pero curiosamente varios en medio de una crisis. En este informe, hacemos un recuento de las caídas de los políticos y presidentes impopulares en los últimos años. Ay, Dios mío, no. Bueno, la voy a saludar. El primer gran terremoto político fue para Alberto Fujimori en los 2000. Luego de fugarse a Japón, ser extraditado y recién en el 2009 fue condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad en Barrios Altos y La Cantuta. Un expresidente sentenciado por violaciones a derechos humanos. ¡Soy inocente! No solamente era el grupo de Sendero Luminoso y del LRTA. Existía Rodrigo Franco. El Perú avanza. Luego vino Alejandro Toledo. Dejen que desarrolle, júzguenlo después de su tarea. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! Tras varios cuestionamientos en su gobierno hasta el 2006 y los inminentes pedidos de prisión preventiva, no regresó al país cuando viajó a Estados Unidos en el 2017. Fue extraditado en el 2019 desde ese lugar y recién en el 2024 fue condenado a 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el megacaso Odebrecht y 13 años de prisión por el caso Ecoteva. Hablaba con Mark Zuckerberg y le dije, ¿tú qué haces tanta ciencia? ¿Por qué no logran decodificar la línea de Nazca? El siguiente en caer fue Ollanta Humala, el expresidente que prometió la gran transformación. Nosotros estamos haciendo ya la gran transformación. La gran transformación empieza por cumplir lo que hemos ofrecido al país. El líder de La Olla terminó sentenciado a 15 años de prisión por aportes ilegales a su campaña. Un hecho sin precedentes. Un expresidente y una ex primera dama, aún en fuga en Brasil, condenados en el mismo proceso. Pedro Pablo Kuczynski tampoco se salvó. Yo no he mentido. No he mentido. Procesado por millonarias consultorías en el caso Westfield Odebrecht en el 2019, fue detenido por presunto lavado de activos. Estuvo con prisión preventiva durante 3 años, pero la justicia lo cambió a un arresto domiciliario por el estado de su salud. Hasta hoy sigue esperando que se inicie el juicio oral por las graves acusaciones. ¿Teme ir a la cárcel? Yo no voy a ir a la cárcel. Para nada, porque yo no he cometido ningún crimen, no he recibido un sol de corrupción. También está Pedro Castillo, un golpista que intentó cerrar el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Recluido en el penal de Barbadillo y afrontará desde hoy los 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. La mayoría de personajes de alto nivel de corrupción han sido capturados en el extranjero más que en el Perú. O sea, mayor garantía tienen ellos de estar metidos en el Perú, rehuyendo la justicia, que salir del Perú y ser capturados en otros países ajenos al nuestro. El lagarto tampoco quedó fuera del radar. En el 2018, Martín Vizcarra asumió la presidencia tras la renuncia de PPK. Un presidente cuyas decisiones han estado apegadas a las reglas y el derecho. También esta semana fue condenado a 14 años de prisión por los sobornos que los testigos indican haber recibido en su época cuando era gobernador de Moquegua. Curiosamente, su última entrevista fue con el canal que más estuvo en su cabeza. Willax permanentemente habla de que me voy a fugar y nunca ha ocurrido eso, ¿no? Yo le pregunto, ¿esa conspiración usted quiere que le creen los peruanos?
honestamente. Muchos peruanos sí. Mientras los presidentes caen, hay otros personajes de alto perfil. Nadine Heredia, ex primera dama, condenada a 15 años por lavado de activos, hoy está bajo asilo diplomático en la Embajada de Brasil. Un asilo cuestionado por quienes aseguran que en realidad es una prófuga de la justicia. El propio Ministerio Público, que es el que hace la investigación, que le está faltando articular más con la Policía Nacional, esos asilos políticos estamos permitiéndolos en actos de corrupción. Y eso definitivamente sigue debilitando al Estado peruano y sigue debilitando a los demás estados con los que hemos firmado los convenios. La ex primera ministra Betsy Chávez también desapareció del mapa tras dictarse prisión preventiva en su contra por rebelión y conspiración. Se encuentra no habida, aún en la Embajada de México. Su defensa habla de persecución y la fiscalía de fuga. ¿Eso qué significa? De que estamos en una crisis política en el país. Y que en esta crisis política lo que tenemos es que exigir a las instituciones encargadas, fundamentalmente la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, primero que sean muy drásticos en la evaluación de las planchas presidenciales. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por corrupción, lleva meses prófugo, orden de captura vigente, paradero desconocido. Perú vive un fenómeno único, presidentes condenados, procesados y políticos prófugos. Mientras no cambiemos el sistema político que produce estos liderazgos, la lista lamentablemente seguirá creciendo. ¿Qué nos pasó como país? ¿En qué momento se malogró, o para usar la palabra vulgar que usaron mucho tiempo el país? Yo creo que esto viene de hace muchísimos años. Donde hay mucho dinero y nuestro país es rico, si tú no sabes manejarlo, no sabes gerenciarlo, empiezan a hacer la corrupción ya en grandes escalas. Porque no vamos a mentir, hay un famoso libro de un Héctor Quiroz que habla de la corrupción en el Perú y esto viene de hace muchos años, ¿no? Pero ya cuando empieza el Perú a hacerse notar en el mundo del narcotráfico, sí, claro, y ahora en la minería ilegal que genera demasiado dinero, la corrupción está a la mano. Además, el mundo informal invadió la política en este quinquenio. La informalidad o los emprendedores, como le llaman ahora, no es malo. Eso nos ha salvado. Me corrijo, el mundo ilegal. El mundo ilegal. Eso nos ha salvado de caer en el comunismo, porque la gente acá no le importa estas idioteces que generan a estas radicales, porque su mundo hay que trabajar y nos sostenemos de ellos. Lo ilegal es el problema y el dinero que entra por ahí, en todo lado, incluido la política, ese es el problema. Y donde tienes este dinero, donde tienes esta gente que está nutriendo a políticos, a empresarios y que mete mucho dinero en nuestra economía, porque nuestra economía, desgraciadamente nuestro PBI también tiene este dinero, pues el corolario de eso es corrupción. Y la corrupción, cuando hay dinero, arrastra. Y esto ha venido sucediendo ahora. Con Castillo ya se fue al extremo. Sí, claro. Porque no es solamente era transformar un país rico, no más pobre, un país rico, claro, se refería creo que solamente a su familia y amigos, porque más nada, porque fueron los que más problemas nos han metido, y gracias a que no han podido aún con su bendita asamblea constituyente, sí, claro, donde lo único que quieren es destruir el capítulo económico, que es lo que más solidez le ha dado a este país en los últimos 25 años, eso es lo que nos ha levantado y nos sigue manteniendo. Claro, si no, hoy seríamos parte del famoso socialismo del siglo XXI. Y de toda esta ola chavista, de viento que vienen desde estos impresentables de Maduro y compañía, ¿no? Siempre he dicho que hoy es la cachina política la que vemos, ¿no? O sea, solo les falta escupir, orinar en Palacio, ¿no? Como sin valores, pero Pedro Castillo, en cuanto entró, tuvo su oficina paralela sin el mayor desparpajo, zarratea. Un secretario tenía $20,000 en el baño, en el closet del Palacio de Gobierno. Inventando cualquier cosa para justificarlo. Y los ingresos por la puerta trasera. Ellos demostraron que de amor a la patria era más bien amor a la billetera. Es que si tú no tienes principios y valores que te sostengan, pues nada funciona. Ya no hablemos de la parte profesional, técnica, que siempre es bueno que las personas que manejan, que gerencian un país, lo deben de tener. Sino que si no tienes principios y valores por los cuales tú te soportes, sí, claro,
¿qué haces? No hay materia. Ahora, termino con esta pregunta. El ex primer ministro, el primer primer ministro de Castillo fue el señor Guido Bellido. Sí. Que más fue una pesadilla, ¿no? Bueno, el actual congresista Guido Bellido acaba de plantear debatir en el Congreso una amnistía a Pedro Castillo, a Betsy Chávez y a todos los condenados por golpes de Estado, porque en sus argumentos dice que esta sentencia es injusta, desproporcionada y cargada de odio de clase. Sí, con ese discurso. Sí, claro, que Pedro Castillo ha sido castigado por el sistema porque no se tolera que un maestro rural, un hombre del pueblo, haya llegado a Palacio de Gobierno. Pues de verdad. A mí me hubiera gustado por lo menos escuchar algún día alguna clase del señor Castillo. Porque que yo sepa... No, nunca enseñó. Nosotros buscamos a sus alumnos y nunca los enseñado, tuvo. Ha sido dirigente. Y si algún día... Un ocioso, un sindicalista. Era un sindicalista. Yo hasta ahora me acuerdo de esa toma donde la gente que después lo ha llevado a Palacio, y él los ha llevado, le dice, tírate. O sea, ni siquiera actuar. Claro, yo lo entrevisté, yo estaba en RPP en esa época y casi casi hace perder el año escolar. Debería darles vergüenza cuando ¿qué hablan piensa del planteamiento de este proyecto de ley? Dice que de amnistía y todos los acusados del 7 de diciembre, porque hoy lo que se persigue no es delito, sino la disidencia política. O sea, este señor, de verdad, tienes que tomar agua racimada, Bellido, porque cada día enloqueces más. Desgraciadamente todavía siguen con ese tipo de discurso de la lucha de clase, la separación, del blanco contra el cholito, del rico con el pobre. Dice que es el miedo a las élites y al racismo institucional que pesa más que la Constitución. O sea, ya vamos muertos. Por eso que no vamos a salir adelante, pues, porque ese tipo de discursos lo único que hace es crear separaciones, divisionismo. Lo que deberíamos tener es un discurso de tratar de unión a todos. Porque acá lo que se trata... este planteamiento? No creo. La verdad es que yo no creo. No creo que ese tipo de cosas, sobre todo aquí en Bellido, Betsy Chávez, gente que está ya sentenciada, de ninguna manera. Yo creo ahora, que más bien Bellido también está procesado, ¿no? Está en un proceso también, al igual que claro. Bermejo, ¿no? Han dicho en todos los tonos que Héctor Retagle, Cancillería, jamás, si se sigue la traición, no puede ingresar a la Embajada de México. Pero Betsy Chávez acaba de ser condenada y la mujer está tomando tequila en la embajada, ¿no? Ahí está. Yo ahí le doy la razón al señor Huesela cuando ha dicho que están haciendo todo lo posible a nivel de verdad para cambiar algunos términos de la Convención de Caracas. Porque acá, no solo nosotros, varias entidades usan mal el asilo. Así como dice de que el que declara que es presidio político es el país asilante, en este caso México, nosotros tenemos también articulado claro que dice que esta señora no es ninguna perseguida política, es una delincuente. Y ha sido hoy día sentenciada, con más razón, por un delito. O sea, debería... O sea, si tuviera un poco de sangre en la cara a esta señora mexicana, debería dar la orden para que la saquen de la embajada y que cumpla su condena. Sí, piensa igual que Pedro Castillo. Sí, pues. O sea, igual de... Es exactamente igual. De radical. Y bruta no es, ¿ah? No. Gracias, nada. Congresista Cueto. Muchas gracias. La pregunta del estribo es ¿cuándo vamos a enterarnos del informe de la Comisión de Inteligencia que ha estado analizando lo que ha hecho la DIVIAC liderada por Colchado? Algún día tenemos derecho a saber qué rayos pasó. Sí lo van a saber, pero no ahora. ¿Pero lo vamos a saber? Sí, claro que sí, seguramente que sí. Okay. No por la comisión, pero sí nos vamos a enterar. El informe va a ir a donde debe ir con ¿A dónde? ¿A la Fiscalía? Y a la policía. El informe va derecho al Ministerio Público y a la policía. Así es. Bueno, ojalá y el ministro Tiburcio no los apañe, ¿no? No va a ir al ministro, va a ir al director general de la policía porque es un tema administrativo. Dentro de la va policía. directo donde el general Arriola. Sí. Bueno, desde aquí ojalá y el general Arriola no apañe, porque a mí me han dicho que este informe viene demasiado, no voy a usar la palabra picante, pero que de verdad es una bomba. Y ojalá el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, también investigue, ¿no? O sea, de verdad. Porque lo que hicieron con la DIVIAC en tiempos de Colchado, recién lo vamos a conocer, pero que apesta, señores. Y por eso Colchado quiere ser político, porque quiere tener blindaje. No nos venga, de pronto nació su interés por ser senador. Ay, por favor, no sean tan ingenuos ni inocentes. Muchas gracias.
Almirante Cueto. Gracias, Bienvenido Milagro. siempre. Muchas gracias. Voy a la pausa y regreso con Omar Chejade, con Rosa Bartra y con Jenny Vilcatoma. Vamos a hablar, por supuesto, de Pedro Castillo y de Martín Vizcarra. Pero antes, es que me acabo de enterar de otra cosa sobre el calendario de Adviento, que ya delicioso ya es, ¿no? Yo estoy esperando 1 de diciembre para comer mi primera cajita. Lo que también les quiero contar es que cada cajita, bueno, a ver, voy a abrir el número 1. Ya sé que viene un bombón delicioso. Ustedes lo voltean después de comer el chocolate y se va a empezar a armar un rompecabezas que tiene una figura navideña. No les voy a contar qué, pero por ejemplo, así al azar, abramos la 19, muy bien. Cumpleaños de mi hermana Patti, muy bien. Aquí, miren, qué lindo. A ver, el 6. Esos son los... Me tengo que sacar los anteojos porque con anteojos no veo nada de cerca. Ajá, los camellos. Allá, muy bien, Navidad. El 6, a ver. Qué rico. No, ya pues. Rolo, este es mi calendario. Llegaste tarde. Un angelito. Los angelitos, aquí está. Y así cada cajita es un juego. Si no han tenido la oportunidad de jugar con el calendario de Adviento, este domingo es el primer domingo de Adviento. Por favor, para todos los católicos es una fecha importante. También tengan su calendario a la mano de los chocolates. Y yo se los recomiendo además que lo abran en familia, que lo disfruten, que sea un regalo para el hijo, para la abuelita, pues para la esposa, en fin, para quien ustedes amen, ¿no? Para los hijos. Me encantó. Es una edición limitada, son 24 piezas únicas de la Ibérica Chocolatier. Y ya les he enseñado que cada uno además tiene una ilustración especial que el 24 pues se va a descubrir el verdadero significado. Gracias, Ibérica Chocolatier. Es una joya para compartir esta Navidad. Regresamos de inmediato. En el calendario de Adviento edición limitada aguardan 24 piezas de chocolate únicas para transformar la espera en un ritual lleno de ilusión. La Ibérica Chocolatier, una Navidad para compartir.